Mis hijas me cambiaron por el esposo de su madre, pero ya no hay lugar para ellas aquí. Me llamo Santiago, y si algo puedo decir con certeza, es que aprendí a ser padre cuando ya no tenía a nadie más a mi lado. Mi exesposa, Carolina, se fue cuando nuestras hijas tenían 5 y 3 años. Dijo que necesitaba reencontrarse, que la maternidad la había consumido, que yo era demasiado estable, y eso la asfixiaba. No fue un grito ni una pelea, solo un día me dejó una nota en la mesa y se fue. No llamó por semanas, no preguntó por las niñas, no envió un solo mensaje. Y ahí comenzó todo. No supe cómo peinarles el cabello, no sabía preparar sus comidas favoritas sin ver un tutorial, no entendía por qué la pequeña lloraba por las noches, ni cómo explicarles que mamá ya no iba a volver por ahora, pero lo hice, con miedo, con errores, con noches sin dormir. Fui a reuniones escolares solo, a eventos del jardín con una sonrisa forzada, a celebraciones del Día de la Madre con carteles que decían «Para papá, que hace de mamá». Al principio dolía, luego me acostumbré, y después se volvió natural. Las vi crecer. Les enseñé a andar en bicicleta, a escribir sus primeros cuentos, a defenderse con palabras. Llené la casa de libros, de risas, de canciones tontas para dormir. Ellas eran mi vida, mi motor, lo único que le daba sentido a todo. Nunca hablé mal de su madre. Nunca les dije que nos había abandonado. Solo respondía con un nudo en la garganta cada vez que preguntaban «¿Cuándo va a volver mamá?». Y ellas con el tiempo dejaron de hacerlo. Pasaron 8 años. Carolina nunca mandó dinero. Nunca preguntó por la escuela, por las vacunas, por las crisis de asma de la menor. Nada. Hasta que un día volvió. Fue un mensaje corto. «Estoy en la ciudad. Me gustaría verlas». Mis manos temblaron. Al principio pensé en negarme, pero no podía. Ellas merecían tener la oportunidad de decidir, y yo ya no sentía odio, solo una distancia enorme. Les pregunté si querían verla. Las dos dijeron que sí, y ahí empezó la segunda parte de esta historia, una parte que jamás imaginé, una en la que yo, el hombre que las crió solo, iba a ser tratado como si nunca hubiera estado ahí. El día que Carolina regresó fue uno de los más raros de mi vida. No sabía si ponerme nervioso, enojarme o simplemente observar. Las niñas, que ya no eran tan niñas, Lucía con 13 años, Valentina con 11, tenían una mezcla de emoción y confusión en el rostro. Habían crecido sin ella. Pero seguía siendo su madre. Llegó puntual. Se bajó de un auto negro con vidrios polarizados, vestida como si viniera de una reunión de oficina. Se veía bien, mejor que nunca en realidad. Nada en ella reflejaba remordimiento, cansancio, duelo. Solo sonrisa amplia y perfume costoso. «Santi», me saludó como si nada. «Carolina», le respondí, firme. Corrió a abrazar a las niñas, y ellas, entre lágrimas, la rodearon sin saber cómo actuar. No eran abrazos cómodos, eran forzados, llenos de preguntas sin responder. Nos sentamos en la cafetería del centro comercial. Ella hablaba y hablaba de su nueva vida, de su trabajo, de lo mucho que había cambiado. Y yo simplemente escuchaba hasta que lo dijo. «Quiero presentarlas a alguien». Lucía y Valentina se miraron. «Yo también». «Mi esposo», añadió. «Se llama Julián», y justo entonces apareció él. Alto, de traje impecable, sonrisa perfecta y mirada ensayada. Estrechó mi mano con firmeza y me dijo: «He escuchado mucho de ti. Hiciste un gran trabajo. Me obligué a mantener la calma. Era una trampa de cortesía, una jugada para quedar como los adultos civilizados». Julián se sentó y empezó a hablar con las niñas como si las conociera de toda la vida. Les preguntó por la escuela, sus hobbies, lo que les gustaba comer, qué series veían, y ellas respondían con timidez, pero sin rechazo. Carolina nos miraba a todos como si acabara de armar el rompecabezas perfecto, como si todo el daño se pudiera barrer bajo la alfombra con un café y una presentación formal. Cuando la visita terminó,
Lucía me dijo algo que se me quedó grabado. Papá, él es buena gente. Puede ser, respondí, pero eso no significa que sea parte de esta familia. Pasaron las semanas. Carolina empezó a pedir más tiempo con las niñas, primero los fines de semana, luego en vacaciones. Después pidió que se quedaran con ella unos días más, porque Julián quería llevarlas a conocer otra ciudad. Y lo permití, no porque confiara, sino porque creía que debían ver el otro lado, formar su opinión. Yo no era de los que controlan a través del miedo, pero lo que no esperaba era lo que venía después. Un día Lucía llegó y me dijo sin rodeos, «Papá, Julián quiere adoptarnos legalmente». La frase fue un balde de agua helada. «¿Y tú qué piensas?» «No lo sé, solo nos sentimos cómodas con él. Es como si encajara». Valentina a su lado solo bajó la cabeza. Yo no hablé, no lloré, no grité, solo asentí. Y dije, si eso creen, adelante, porque a veces el amor más grande no se ve en lo que uno retiene, sino en lo que es capaz de soltar, aunque le arranque el alma. Recuerdo perfectamente el día que se fueron. Un domingo por la tarde, sin lluvia, ni sol, con un cielo tan gris que parecía negarse a tomar partido. No hubo una pelea, no hubo lágrimas, ni siquiera un portazo, solo una decisión tomada con la frialdad de lo inevitable. Lucía me abrazó primero. Temblaba un poco, aunque intentaba fingir fuerza. «Gracias por todo, papá», me dijo. Me dolió que usara el gracias como si fuera una despedida de alguien que le había prestado un favor, no de quien le dio la vida en cada detalle de su infancia. Valentina fue más breve. Me miró y solo murmuró, «Te quiero», y eso fue todo. Carolina vino a recogerlas, no entró, no saludó. Solo esperó en el carro, mirando el espejo retrovisor. Las niñas subieron con sus mochilas y 2 maletas que yo mismo les ayudé a empacar. Con ropa que lavé yo, libros que les compré yo, muñecas que pinté con ellas, cuando ya no teníamos más que inventar en las tardes de domingo. Vi cómo el auto se alejaba, y entonces cerré la puerta. Me senté en el sofá. La televisión seguía encendida, en el canal de siempre. El silencio era tan ensordecedor que escuchaba el zumbido del refrigerador. Fui a sus habitaciones. Todo estaba ordenado, sus camas tendidas, los peluches donde debían estar. Solo faltaban ellas. Abrí un cajón y encontré una pulsera que Valentina había hecho en 2º grado. Tenía mi nombre en letras desordenadas. Lloré, no por la rabia, no por el abandono, sino por la certeza, cruel, de que a veces los hijos te dejan de amar en el mismo silencio en el que aprendieron a depender de ti. Durante los meses siguientes, Carolina no llamó, ni para preguntar cómo me sentía, ni para decirme cómo estaban las niñas. Supe por un amigo en común que estaban tramitando la adopción. Lucía incluso empezó a firmar algunos trabajos escolares con el apellido de Julián. Yo solo seguí mi vida, caminando sobre los restos de una historia que hasta entonces creí invencible. Retomé el gimnasio, me metí en un curso de carpintería, salía a correr sin tener que mirar el reloj para preparar cenas o revisar tareas. No era felicidad, era rutina, vacía pero funcional. Un día recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Lucía, temblando, la abrí. Dentro, solo unas líneas. «Hola, papá. No sé si todavía quieras que te llamemos así. Solo queríamos saber si estás bien. Te extrañamos. Lucía y Vale». La releí 1000 veces. No respondí. No por rencor, sino porque aún no sabía qué duele más, que te digan que encajas menos o que ahora te echen de menos cuando ya aprendiste a vivir sin que te nombren. Pasaron 3 semanas desde que recibí la carta. Durante ese tiempo, la leí tantas veces que la tinta empezó a desvanecerse en algunos dobleces. No respondí, ni por mensaje, ni por llamada, ni siquiera con una carta de vuelta. No porque no quisiera,
sino porque no sabía cómo enfrentar el temblor que me provocaba pensar en verlas de nuevo. Una tarde salí al supermercado. Era un sábado cualquiera. Caminaba por el pasillo de cereales cuando escuché una voz detrás de mí. «Papá», me giré. Lucía estaba ahí, un poco más alta, el cabello recogido, pero sus ojos eran los mismos. A su lado, Valentina, nerviosa, con las manos en los bolsillos. No dije nada, no me moví. Solo las miré. «Te hemos estado buscando», dijo Lucía, con un nudo en la garganta. «Mamá no sabe que vinimos, pero queríamos verte». Valentina, que siempre fue más sensible, no aguantó más. Se lanzó a abrazarme, y en ese instante todo lo que había contenido durante meses salió en un solo suspiro. Las abracé, fuerte, como si en ese gesto pudiera salvar algo de lo que se había roto. «¿Cómo están?», pregunté. Lucía bajó la mirada. «Bien, más o menos. Julián es diferente. No es malo. Solo no es...» Tú quise responder algo sabio, pero no encontré palabras. «¿Podemos pasar por casa?», preguntó Vale. «Solo un rato», acepté. Esa tarde volvieron a cruzar la puerta. Todo estaba casi igual, pero el aire era otro. Se sentaron en el sofá, donde tantas veces vimos películas con palomitas caseras y mantas. Miraron alrededor como si regresaran a un lugar que solo existía en sus recuerdos. «¿Por qué no respondiste nuestra carta?», preguntó Lucía. Me tomé un momento antes de hablar, porque no sabía si venían por amor o por culpa. Y no. Quiero ser una segunda opción. Durante años fui su todo, y un día me cambiaron. Sin explicación, sin proceso, solo decidieron que encajaba menos, y me dejaron en pausa. Lucía lloraba en silencio. Valentina se tapaba la cara. No sabíamos lo que hacíamos, murmuró la menor. Solo queríamos sentir algo nuevo, y creímos que eso era mejor. «No las culpo», respondí. «Pero ya no soy el mismo. Ustedes crecieron, y yo también». Antes de irse me abrazaron como si el cuerpo tuviera memoria. Me pidieron que las dejara volver, al menos de visita, que no las cerrara por completo. Y yo solo dije una cosa. «Puedo abrir la puerta, pero no les prometo que el hogar que recuerdan siga siendo el mismo». Porque cuando uno ama tanto que se parte, a veces ya no encuentra los pedazos para reconstruirse igual. Las vi alejarse. Y esa noche dormí con la carta en el pecho, no como esperanza, sino como señal de que, aunque vuelvan, ya no son el centro. Solo visitantes en un lugar donde alguna vez fueron todo. El lunes siguiente recibí un mensaje de Carolina. «Necesito hablar contigo, urgente». No sabía si era por orgullo, por miedo o por control, pero intuía que no iba a ser una conversación tranquila. Acepté verla. Nos encontramos en una cafetería neutral, sin historia ni recuerdos compartidos. Ella llegó con su impecable estilo, maquillaje perfecto y esa mirada que siempre usaba cuando quería salirse con la suya. «¿Volvieron a buscarte?», dijo sin saludar, apenas sentarse. «Sí». «¿Por qué no me avisaste?». Solté una risa sin humor. «¿Y tú me avisaste cuando te fuiste por años sin mirar atrás?». Ella guardó silencio unos segundos, pero se recompuso rápido. «Santiago, sabes que lo hice porque necesitaba sanar». «¿Sanar de qué?», la interrumpí. «¿De ser madre? ¿De tener hijas? ¿De estar con un hombre que jamás te levantó la voz pero sí te sostuvo cada vez que te caías?» Su rostro se tensó. «No vine a pelear, vine a aclarar las cosas. Entonces empieza aclarando por qué tus hijas te buscan a escondidas». «¿No que eras feliz con tu nueva familia?». «No lo entiendes», dijo, agachando la mirada por primera vez. «Julián está pasando por momentos difíciles. No ha sido fácil para él adaptarse. Y las niñas no ayudan». «Ah, claro, siempre es culpa de los demás, nunca tuya». Ella respiró hondo, como quien se prepara para manipular. «No quiero que las confundas. Ya habían avanzado con Julián, ya casi terminábamos los trámites de adopción». «¿Y eso qué? ¿Te preocupa perder la imagen de familia perfecta? ¿O perder el control?». Me miró con rabia.
Tú las criaste, sí, pero ahora tienen una vida conmigo. No puedes simplemente meterte otra vez. Me incliné hacia ella con calma. Yo no me metí. Ellas vinieron solas, porque el amor que se gana no se olvida. Tú te fuiste. Julián apareció cuando todo ya estaba hecho. Y aún así crees que puedes borrar mi historia con ellas. Ella se quedó callada. No me interesa competir, le dije, pero tampoco voy a cerrarles la puerta cuando lleguen con lágrimas a buscar el hogar que tú les arrebataste. Se levantó, molesta, derrotada, incómoda. Estás cometiendo un error, Santiago. Ellas necesitan estabilidad, y tú perdiste la oportunidad de ser esa estabilidad el día que decidiste dejar una nota en lugar de una explicación. La vi alejarse, más sola de lo que estaba cuando llegó. Esa noche recibí un mensaje de Lucía. ¿Podemos quedarnos contigo el fin, Evans? ¿Semana? Mamá dijo que no, pero ya tenemos nuestras mochilas listas. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, no porque regresaban, sino porque habían entendido dónde estaba el amor real, ese que no te promete ser perfecto, pero nunca te suelta la mano. El viernes por la noche tocaron la puerta. No preguntaron si podían llegar. No mandaron mensaje. Solo llegaron. Lucía y Valentina con mochilas al hombro y una bolsa de papel en la mano. «Trajimos pizza», dijo Lucía, sonriendo nerviosa. Las hice pasar. La casa, que había aprendido a convivir con el silencio, parecía más viva de pronto. Las risas, aunque tímidas, empezaron a llenar los espacios. «¿Mamá sabe que están aquí?», pregunté. «No», respondió Vale. «Pero ya no queríamos pedir permiso para ver a quien siempre estuvo». La noche fue tranquila. Comimos en la sala como antes. Vimos películas. Se quedaron dormidas en el sofá, abrazadas, como si el tiempo no hubiera pasado. Y yo las observé, no como el padre, herido que esperaba disculpas, sino como el hombre que comprendía que el amor verdadero no se basa en títulos, sino en presencia. El sábado por la mañana me despertaron con desayuno, tostadas mal quemadas, jugo con demasiada azúcar y café frío, pero era perfecto. «Papá», dijo Lucía, «¿podemos hablar contigo?» Nos sentamos los tres. Lucía tomó la palabra. «No sabemos si nos puedas perdonar, pero queremos quedarnos. No solo este fin de semana, queremos volver». Valentina la miró, asintiendo. «¿Y tu mamá?», pregunté. «Lo entenderá», respondió Lucía. «Y si no, pues tendrá que intentarlo». Me quedé en silencio. «No es que Julián sea malo», añadió Valentina. «Solo no es papá. Nunca supo cuando estábamos tristes. Nunca se despertó en las madrugadas cuando yo tenía pesadillas. Nunca supo el nombre de mi muñeca favorita». «¿Y mamá?», continuó Lucía. «Mamá no escucha, solo habla. De lo que necesita, de lo que quiere, de lo que espera, pero nunca de lo que sentimos». Me levanté. Fui a mi habitación. Saqué una caja que había guardado en el armario desde hacía años. Adentro estaban sus dibujos, cartas del colegio, fotos, pegadas con cinta, y una carta que yo mismo había escrito el día que se fueron. Nunca la envié. No porque no supiera cómo, sino porque no sabía si algún día regresaría la ocasión de leerla en voz alta. «Esto es para ustedes», les dije. Lucía la abrió. La leyó en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, algún día regresan, no pidan perdón. Solo díganme que aún recuerdan quién fue su primer amor, ese que las esperó con la luz encendida, aunque la puerta hubiera estado cerrada por mucho tiempo». El domingo por la noche Carolina llamó. Estaba furiosa. Que cómo se atrevían, que yo era un manipulador, que las estaba alejando. No respondí, le pasé el teléfono a Lucía y solo escuché. «No me alejaron, mamá. Yo decidí volver a donde me sentía amada sin condiciones, y eso ya no lo sentía contigo». Las niñas se quedaron. No firmamos papeles, no hicimos promesas eternas. Solo vivimos, día a día, construyendo desde lo que quedó, y aprendiendo que el amor no siempre se grita, pero siempre se demuestra.
No había pasado ni una semana desde que Lucía y Valentina volvieron a casa cuando Carolina reapareció. Y no fue con una llamada ni un mensaje, fue con una denuncia. Una mañana, mientras desayunábamos, tocaron la puerta. Era una trabajadora social acompañada de un oficial. Traían una notificación. Carolina me acusaba de retener a menores de edad sin consentimiento materno. Lucía estaba indignada. Valentina, temblando. Yo solo firmé el recibo y cerré la puerta con calma. ¿Nos vas a devolver?, preguntó Vale, con los ojos llenos de miedo. No sin pelear, le respondí. Pedí asesoría legal. Revisamos documentos, fechas, custodia, y descubrimos algo que Carolina no esperaba. Nunca formalizó la custodia total. Solo había vivido con ellas. Nunca firmó un acuerdo de patria potestad plena, y eso lo cambiaba todo. Pudimos presentar una contrademanda. Lucía y Valentina escribieron cartas, firmaron declaraciones. Incluso su terapeuta, que Carolina había obligado a visitar desde que se mudaron con ella, escribió un informe demoledor. Ambiente hostil, presión emocional, negación de sus afectos anteriores, pero no todo quedó ahí. Días después, recibí una llamada de una mujer desconocida. ¿Es usted Santiago? ¿El ex esposo de Carolina? ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Andrea. Fui pareja de Julián. ¿Fuiste? Sí, hasta hace una semana, cuando descubrí que tenía otra familia, otra mujer, hijos, y que a todas nos había mentido. Andrea me contó todo: fechas, viajes, nombres. Julián no solo había engañado a Carolina, tenía al menos 3 relaciones paralelas. Había usado el dinero de ella para financiar sus negocios, ninguno de los cuales existía realmente. Me envió capturas, audios, videos y una frase que jamás olvidaré. Yo también fui víctima, pero al menos yo no perdí a mis hijas. Con esa información, Lucía y Valentina tomaron una decisión. Le contarían toda la verdad a su madre. La enfrentaron en una cafetería. Carolina llegó segura, altiva, como si aún tuviera el control, pero no estaba preparada para lo que venía. Lucía sacó una carpeta, le mostró los mensajes, las fotos, los audios. Carolina empalideció. Es mentira, él me ama. ¿Esto es amor?, preguntó Vale, mostrando un mensaje en el que Julián escribía: solo aguanta unas semanas más con la loca esa. Ya casi saco más plata. Carolina lloró, gritó, pidió perdón. No es a nosotras a quien tienes que pedirle perdón, dijo Lucía, es a papá. Volvieron a casa esa noche en silencio. No hablaban con rencor, sino con tristeza. Habían crecido de golpe. Carolina no volvió a pelear la custodia, no volvió a llamar, ni siquiera a enviar mensajes. Desapareció. Y en esa ausencia mis hijas encontraron algo que nunca habían tenido del todo: paz. La paz de estar donde realmente querían estar, donde nunca se les exigió perfección, solo presencia. La casa estaba distinta. Ya no era un lugar de paredes calladas ni rincones grises. Era un espacio con música en las mañanas, con pasos, apresurados por los pasillos, con voces discutiendo qué película ver, con vida. Lucía había empezado un curso de fotografía. Valentina escribía canciones y poesía. Yo volví a pintar, algo que no hacía desde antes de ser padre. Una noche estábamos cenando cuando Lucía me miró y preguntó: ¿te costó mucho no odiarnos? Me tomó por sorpresa. No. Me costó mucho más dejar de esperarlas. Eso sí dolió. Valentina se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro. Gracias por nunca cerrarnos la puerta. Los meses pasaron. Lucía cumplió 18. Valentina, 16. Ambas quisieron celebrar en casa, con amigos, con torta hecha entre todos, con fotos viejas, pegadas en la pared. Carolina no asistió, tampoco fue invitada, nadie la mencionó, nadie la necesitó, y eso dijo más que cualquier discurso. Un día de lluvia encontré a Valentina escribiendo algo en la sala. ¿Qué haces? Una carta. Para ti, pero también para nosotras. Era una carta para colocar en un portarretrato.
junto a una foto antigua, las tres en la playa con sonrisas enormes y arena en los brazos. El texto decía: «Este es nuestro hogar, el lugar donde nunca se nos pidió ser perfectas, solo honestas, donde el amor no fue una promesa vacía, sino un gesto diario. Si algún día dudas de quién fuiste, recuerda que aquí fuiste el héroe silencioso que no dejó que la oscuridad ganara. Te amamos, tus hijas». Lloré, como pocas veces, y entendí que el perdón no siempre se da con palabras. A veces llega en forma de carta, de presencia, de silencio compartido. Hoy las cosas no son ideales. Seguimos teniendo discusiones. Hay días caóticos, semanas difíciles. Pero en esta casa nadie huye, nadie se va sin explicar, y nadie se cambia por otro solo porque encaja mejor. Porque aprendimos que el amor no es una competencia, es una construcción. Y nosotros, aunque con grietas, volvimos a levantar los muros, juntos. Si alguien me preguntara hoy qué mensaje le dejaría a los padres que son olvidados cuando todo parece andar bien, les diría esto: no te rindas. A veces las personas que más amamos necesitan perderse para encontrar el camino de vuelta. Pero no les dejes un muro, déjales una puerta. No siempre volverán, pero si lo hacen, que sepan que aún recuerdas cómo se construye el amor. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.